cambie, aunque pierda por la fe, aunque la gente se cambie, aunque pierda por la fe, a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés, a mí no me cambia nadie. Déjeme decirle algo, que cuando Cristo vino a mi vida, amén, de la noche a la mañana hubo una transformación que yo le doy gracias a Dios que obró de esa manera, porque verdaderamente necesitaba ser libre. Y a su nombre, y a su nombre. Muchas veces nosotros decimos, soy cristiano, otros dicen, yo voy a la iglesia. Muy bien dicho. Porque ser cristiano a ir a la iglesia es muy diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ser cristiano, o sea, seguidor de Jesucristo, eso es lo que quiere el cristiano, ¿verdad? Seguidor de Jesucristo. Amén. Testificar que Cristo vive, no vive fuera de su vida, sino que Cristo vive dentro de uno mismo. A su nombre. Pues cuando empezaba a predicar el evangelio, me encontraba con amistades de las borracheras, del cigarrillo, de la marihuana, de la pastillita, que de la cocaína, que del crack. Si lo único que no hice fue inyectarme heroína. Amén, pero estuve entre gente que se inyectaba heroína. Y yo sé lo que es eso. Esa gente no tiene vida. Esa gente necesita de Cristo. Caminé por los proyectos en Nueva York, en lugares donde verdaderamente, amén, da tristeza andar, pero uno cuando está atado, amén, todo lo mira normal. Todo lo mira tranquilo. Pero verdaderamente, amén, la gente se está muriendo en el pecado y no puede venir al arrepentimiento. Cuando yo hablo de arrepentimiento, estoy hablando de un arrepentimiento del que hablaba Juan el Bautista, cuando ofrecía a una salvación llamada Jesús de Nazaret. No le estaba hablando que iba a venir un gran rey con un ejército. Así lo esperaba Israel, al Mesías. Y el Mesías le vino en una mulita, en un burrito. Y ellos no creyeron en él porque era un hombre que les hablaba una verdad completa. Pero como ellos estaban dentro de la iglesia, pero como oyentes, los judíos en esos tiempos asistían a la sinagoga, pero no eran hacedores de la palabra de Dios. Aparentaban con aquellos trajes, amén, de que eran unos seguidores de la palabra de Jehová de los ejércitos, pero dentro de ellos había mal, había pecado, había contaminación, no había transformación. Ya su nombre. Y por eso Dios mandaba a estos profetas para que les hablaran a venir a un arrepentimiento legítimo. Ya su nombre. Ya su nombre. Israel visitaba las sinagogas porque ellos practicaban fiestas supuestamente a Dios, y llegaron un momento en este libro de Oseas a seguir llevando las fiestas solemnes, pero ya no, las fiestas no eran para Dios. Ellos estaban metidos en el pecado. Por lo tanto, cuando una persona que está dentro de la iglesia y ora a Dios, pero está en pecado, Dios no le va a escuchar. Ya su nombre. Cuando una persona viene a la iglesia y le canta supuestamente a Dios, pero anda en pecado, Dios no escucha esa alabanza. Tremendo, ¿verdad? Y así estaba el pueblo de Israel cuando Oseas le hablaba, hizo una comparación hasta con su mujer. Amén, pero estaba tipificando al pueblo de Israel. Cuando nosotros venimos a la iglesia, sencillo, estamos aquí, ¿me entienden? Martes, jueves, domingo, ¿verdad? Culto en el lugar el sábado, pero en cualquier momentito nos deslizamos, ¿verdad?
toma su cervecita. Y por ahí va con su cigarrito acompañado, con su mesita de billar. Y como el pastor no mira, yo sigo gozando. Ya su nombre. Pero es porque no tiene temor. Lo practica de esa manera, amén, el Evangelio, porque no tiene temor a Dios. Necesita de verdad convertirse a Cristo. Aunque pasen los años, aunque pase una vida dentro de la iglesia, como estaba Israel en aquellos tiempos, necesitaba venir a un arrepentimiento de corazón. Anoche yo le cantaba al Señor, los hermanos dicen que no podían dormir, ¿verdad? Y yo no sé, me entró algo, yo quería correr, yo quería saltar, yo sentía algo dentro de mí, amén, que quería hacer para el Señor. Y me paré, ¿verdad? Y no pude estar sentado escuchando la alabanza, ¿verdad? Y me empecé a cantar y de repente me fui por allá y el Señor me puso en mi corazón arrepentimiento. Me puso en mi corazón infidelidad, pero yo sigo siendo fiel. Y fíjense que yo andaba por otras partes de la Biblia, no traje el libro, donde tenía apuntado, y abrí la Biblia cuando vine acá, y en el capítulo 2 de Oseas hay un tema o un título. ¿Cómo dice ese título? Yo me agarraba de aquella puerta, allá donde está la puerta a la derecha por la base blanca, y me agarraba de lo blanco y empezaba a llorar y le decía: Señor, tú sigues siendo fiel. Aunque yo te sea infiel, tú sigues siendo fiel. Aunque como cuerpos seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Y lloré fuerte, duro, no amargamente, sino me gozaba, amén, de decirle al Señor que Él sí es fiel. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, hermano, y es triste, déjeme decirle, es triste separando a las personas, los nuevos, las visitas, porque todavía, ¿verdad?, no han entendido cómo adorar a Dios. Pero es triste ver una persona, amén, que esté con los brazos cruzados y tenga años de venir a la casa de Dios. Es triste ver una persona sentada, hermano, en la silla, a menos que tenga un impedimento y que tenga que estar ahí sentado, pero en medio de alabanza, amén, que no dé pero ni un saltito, ni un caminito, ni un aplauso al Señor, ni siquiera abre la boca para decirle al Señor: Señor, gracias porque estoy en medio de esta alabanza para ti, Dios mío. Gracias porque tú eres bueno, gracias por tu salvación, gracias por el arrepentimiento que ha habido en mi vida. Anoche me pasó, mira, hermano, cuando uno le alaba a Dios, suceden cosas en nuestras vidas. Hay algo nuevo que entra en nuestros corazones, en nuestras vidas entra algo nuevo. Es como un aire acondicionado precioso en nuestras vidas, aleluya. Es algo bien tremendo, y a su nombre. Y los hermanos dicen que ellos callados, pero uno le dijo al otro que estaban, no los basta que el pastor le ponga a tocar la batería. Hoy sí nos sacan de la iglesia. Hermanos, son locuras hermosas. Si antes, hermano, mire, hermano, antes gritaba por un equipo uno como un loco frenético. Todavía, pastor, diga, no todavía, no antes. Todavía, pastor, todavía. Pídale a Dios que le cambie, amén, prontamente, porque la venida de Cristo está pronta.
La venida de Cristo está pronta. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y no solamente me lo quitó, sino que me mostró en una visión de que en medio de todo eso, amén, tiene al mundo entero agarrado de los pies y aún a la iglesia de Cristo. Y hace poco un sacerdote católico convertido al evangelio dice: yo nunca practiqué deporte, se lo repito otra vez, pero dice, gracias a Dios que no practiqué nada de eso, no fui nunca a un estadio, no fui nunca a un cine, no fui nunca a algo de entretenimiento. Mi vida fue estudiar la palabra, pero le doy gloria a Dios porque eso no vino a mi vida a ser tropiezo. Esa es una quitadera de tiempo a la iglesia de Cristo. Oiga, Dios mío, qué tremendo está eso. Ya su nombre. O sea que tenemos que convertirnos de corazón, dejar todo lo de este mundo y poderle servir a Dios. Poderle decir al Señor: tuya es mi vida, tuyo es mi corazón. En mi corazón no habitarán 2 dioses, 3 dioses, 4 dioses. Corazón solo hay cabida para un Dios. Un solo Dios, Cristo Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Aunque la gente se cambie, aunque pierda pues la fe, aunque la gente se cambie, aunque pierda pues la fe, a mí no me cambia nadie, yo sigo Pentecostés.